mantenerse en pie en un mundo enrolloso. La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Opinión nacionalista, una mirada disidente a la realidad argentina. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de la Tribuna Radio? Mi nombre es Pablo Souto y, como sabrán, este es el programa que intitulé Opinión Nacionalista, una mirada disidente a la realidad argentina. Bueno, espero que les haya gustado el programa de la semana anterior, donde tratamos el tema del aborto. Y como siempre digo, mi intención, yo no soy un investigador ni nada ni nada que se le parezca, sino que lo que me interesa es mostrar una visión distinta, como bien lo dice, pero además generar en quien escucha una duda o un interés por otro tipo de informaciones que no son las que nos dan normalmente los medios desinformativos. Pero bueno, en el día de hoy, en la segunda entrega, el segundo programa de este año, de la primera temporada, año 2020, lo intitulé Coronavirus nos están utilizando de conejillos de India. ¿Por qué digo esto? Leyendo un poquito, buscando un poco de información para preparar el programa, di con que del año 2002 a la fecha existieron varios tipos de virus, casi todos con síntomas muy similares, ¿no? Dolores de garganta, fiebre, diarrea, dificultad al respirar, todos como si fueran gripes comunes y corrientes, pero todos supuestamente derivados de animales o de ese tipo de cosas. Entonces, buscando un poquito qué tipos de virus habíamos tenido del 2002 a la fecha, encontré que en el 2002 tuvimos el ZH, en el año 2004 el SARS, en el año 2005 la gripe aviar, que supuestamente venía de los pollos, el 2009 la gripe porcina, o el H1N1 creo que era, se llamaban, que venía supuestamente del cerdo, del chancho, 2014 el ébola, 2016 el Zika y 2020 el coronavirus, ¿no? Que es el que hoy nos compete. Pero casualidad, que todos estos virus que yo acabo de enunciar o enumerar, todos estaban patentados de antemano en la oficina de patentes de los Estados Unidos. ¿Y quién está detrás de la oficina de patentes de los Estados Unidos? Bueno, nada más y nada menos que Bill Gates, aquel que creara Windows, o como dicen algunas versiones, le robara el Windows a Steve Jobs, que luego sería el creador de Apple, que más tarde la misma empresa Apple lo echaría de su directorio, ¿no? Y luego lo volvería a convocar. Pero bueno, eso no es el tema en cuestión. Pero bueno, lo que quiero demostrar con esto, que este tipo de virus pueden servir para, o realmente los usan para tirarlos en grandes poblaciones. Justamente la China es una de ellas, o grandes lugares densamente poblados, en grandes cantidades de personas, y los tiran para ver cuáles son las reacciones y demás. Y en el medio, obviamente, siempre existen gente que están con las defensas más bajas o son propensas a este tipo de infecciones y lógicamente pierden la vida. Estos tipos de virus, justamente porque la gente viaja y las mercaderías viajan, además, se empiezan a propagar por el mundo. Por eso nos estamos enterando que hoy día Italia es el país más comprometido en lo que es Europa, fuera de lo que es China, que fuera el foco inicial de todo esto. Por estas horas en la Argentina también se está preocupado, pero
el ministro de Salud dijo que el coronavirus no era un problema, que Argentina tiene problemas, por ejemplo, de dengue, que sí tiene que erradicarlo. También habló del sarampión. Argentina era un país de lo que estaba erradicado el sarampión y de buenas a primeras hoy tenemos un rebrote de esta enfermedad debido a malas políticas del gobierno anterior, pero eso es otro tema, no me voy a meter. Pero lo que quiero decir que el Ministerio de Salud de la República Argentina, en vez de atender a las necesidades o de cuidar a sus habitantes, lo que hace es minimizar el hecho, como diciendo, bueno, no pasa nada, quédese tranquilo. Y después, como sabemos, quien no previene suele tener luego el problema dentro de casa. Cuando yo empecé el programa o este editorial, lo que dije era que nos utilizan de conejillos de India. ¿Por qué digo esto? Y luego dije o comenté lo de que todos estos virus están patentados, casualmente desde años antes, en la oficina de patentes de los Estados Unidos, e incluso cualquier persona que vaya a comprar un desinfectante a un supermercado va a encontrar que detrás dice que sirve para un montón de infecciones o virus, etcétera, etcétera, y el coronavirus está dentro de uno de ellos. Quienes solemos tener la suerte de cada tanto salir un poco de las grandes ciudades e incluso en las grandes urbes, habremos visto mirando al cielo unas estelas blancas, son unas rayas blancas en el cielo, que a diferencia de lo que eran antiguamente cuando yo era chico, se llamaban los aviones a chorro, en los cuales uno veía un avión y ese mismo avión dejaba una estela blanca que era hecha a propósito, era tirada por el avión, y con porque era una diferencia de temperatura, formaba esa línea blanca donde podían escribir cosas en el cielo y demás, pero diríamos se diluía muy rápidamente. Las que vemos hoy son estelas blancas que suelen durar mucho tiempo, horas diría yo, pero con una particularidad. Normalmente siempre hacen una debajo de otra, o a veces una cruzada con otra, y son muchas. ¿Y qué pasa? Cuando uno está en el campo abierto y ve un día diáfano y ve esas estelas en el horizonte, blancas, nunca se hacen a baja altura, sino a muy alta altura, otra diferencia con lo que eran los aviones a chorro, que escribían cosas en el cielo, normalmente eran propagandas de algún producto. Estas estelas no, estas duran un montón de tiempo y poco a poco se empiezan a disipar, pero uno va viendo cómo se disipan. Lo que pasa que en un momento, pasadas las horas, es tanta la cantidad que dejan, ¿no?, en esa concentración blanca que forman, que en un momento llegan a encapotar ese cielo y ahí sí uno los ve como más bajo, como que si el cielo bajara, como cuando está nublado un día, pero en realidad no son nubes, sino que son estas estelas que en un momento fueron líneas y que luego disipándose forman como un toldo, un gran toldo en la región donde fue hecho. Me ha pasado el año pasado de estar en la zona andina, en la Patagonia Argentina, y todas las tardes veía arriba de la cordillera de los Andes estas líneas, estos chemtrails se llaman, o estelas químicas. Y el día era diáfano y soleado, y a media tarde, eso de la mañana, y a media tarde, eso de las 4 o 5 de la tarde, ya el día estaba nublado, y el sol obviamente ya no se podía ver porque al estar entre montañas formaba como una tapa, un tapón, lo cual, hablando con gente de la zona, generaba, en mucha gente había con problemas respiratorios, picazón de garganta, secreciones en los ojos, conjuntivitis, que duraban mucho más de lo que normalmente suele durar ese tipo de infecciones, ¿no? Yo el mismo año pasado tuve una conjuntivitis fortísima que me duró más de 4 meses,
¿no? Iba al oculista y sin embargo no se me iba. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo este tipo de cosas que están haciendo también llevan a que el ser humano contraiga enfermedades constantemente, de las que antes ni siquiera estábamos enterados. No es casual de que un alto grado de la población hoy sea hipertensa, que un alto grado de la población contenga diabetes, que los chiquitos ya tengan diabetes, que tanta gente sea obesa. A ver, un poco es por lo que nos tiran, un poco es por estos virus que generan, y un poco también, o mucho, podríamos decir, es por la cantidad de químicos que le ponen a los alimentos, en los cuales nos están envenenando de a poco, ¿no? De eso yo calculo que ustedes habrán leído o escuchado, incluso en las grandes extensiones de nuestra República Argentina, los glifosatos han destruido ecosistemas o han cambiado ecosistemas. En la provincia de Entre Ríos hay un alto índice de cáncer, muchos de ellos en mujeres y en niños. Entonces, digo, nos están usando de conejillos de India, por un lado, y por el otro lado, están buscando la reducción de la población mundial. Quienes han tenido la suerte de leer ciertos libros que están prohibidos, sabrán de lo que estoy hablando. Todo esto que hemos dicho, que hasta el momento hemos hablado de enfermedades y hemos hablado de que todas estas enfermedades o virus ya estaban patentados de antemano, ¿para quién terminan siendo beneficiosos? Para los laboratorios y todo lo que tenga que ver con la industria farmacéutica. Como bien dije antes, en un momento, el boom del alcohol en gel, cuando nadie sabía lo que quizás era, eso vino con la gripe aviar, con la gripe porcina, si no me equivoco, en el año 2009. El alcohol en gel parecía que cotizaba en bolsa, ¿no? Era comprar oro y comprar alcohol en gel, era más o menos lo mismo y no había por ningún lado. Bueno, ahora con el coronavirus están todo con el tema del barbijo y bueno, siempre existe detrás de todo este tipo de paranoias o de pandemias, y los medios desinformativos, que ayudan bastante, generan un gran negocio para todo este tipo de industrias, ¿no? Pero bueno, la noticia del día, o la noticia de color del día, es que casualmente en Israel aseguran que desarrollaron una vacuna contra el nuevo coronavirus. El descubrimiento científico fue durante el proyecto de investigación para el virus de la bronquitis infecciosa y fue probado en aves de corral. En 3 meses estaría disponible para los humanos. Así que, digo, a las pruebas me remito, ¿no? Si por un lado apareció el virus que ya estaba patentado, ahora de repente encontraron la solución y la van a traer como han hecho con los otros virus antes nombrados en su momento, ¿no? Así que tendríamos que empezar, primero no caer en esa paranoia, sí tomar recaudos y sí exigirle a nuestras autoridades que no minimicen los temas, porque ellos sí están confabulados con todas estas industrias farmacéuticas, y en vez de defender los intereses de los seres humanos, de las personas, de los nacionales, como le llamo yo, no, siempre obedecen a los intereses de la sinarquía, en este caso a través de este tipo de virus y de los negocios farmacéuticos y de laboratorios que hay detrás. Como para ir redondeando un poco, y siempre trato de no buscar o no encender las alarmas, pero sí estar atento, digo, miremos muy bien quiénes son los que siempre están detrás de todo este tipo de noticias, y quiénes son los creadores de todo este tipo de problemáticas. Porque estas problemáticas también empiezan a traer
conflictos internos y externos. ¿Por qué digo internos? Porque, por ejemplo, en México hubo días pasados una problemática porque un crucero de estos que andan por el Caribe quería hacer desembarco en Cozumel y en Cozumel se le prohibió. Las autoridades del lugar prohibieron el desembarco de quienes iban dentro del crucero porque se decía que era proveniente de Italia y que ahí dentro había una persona infectada. Automáticamente salió el presidente AMLO y decía que sería inhumano rechazar el desembarco de la gente que está dentro del crucero, pese a que exista un alto riesgo de contagio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Empiezan a tener problemas internos, o sea, la sinarquía empieza a generar esas pequeñas bombas, ¿no?, de profundidad, las cuales terminan haciendo eclosión y generando entredichos o peleas entre personas que son del mismo lugar y que no deberían entrar en este tipo de discusiones cuando realmente los países cada vez están, o las naciones están siendo cada vez más, atosigadas e invadidas por estos poderes supranacionales. ¿Qué nos depara el futuro con todo esto? Es una muy buena pregunta. El futuro, creo, desde mi punto de vista, si no mediara de aquí a un corto tiempo que en cada país o en cada nación existan gobiernos que atiendan a los intereses de cada uno, sin obviamente llevarse por delante los derechos de otros países o quererse inmiscuir en los intereses de otros países, las naciones están condenadas al fracaso y lamentablemente va a ganar o va a primar el globalismo, que es lo que buscan todo este tipo de personajes que están detrás, ¿no? Como hemos nombrado en el programa anterior a George Soros y en este programa a Bill Gates. Entonces, creemos que la única salida o el único remedio para estos virus, porque realmente son eso, esta gente que está en los poderes sinárquicos, son verdaderos virus que rompen y destruyen las naciones, ¿no? Cuando uno deja entrar un virus en un cuerpo, ese virus puede hacer estragos si no se lo corta a tiempo. Bueno, el nacionalismo justamente es el antídoto para este tipo de virus, para que no logren este famoso, por ejemplo, problema que está viviendo Europa hoy día con el multiculturalismo, donde ya las naciones están perdiendo su verdadera identidad, ¿no? Nosotros como nacionalistas también somos identitarios, no exaltamos a países de otras latitudes, lo que hacemos es exaltar lo nuestro, como bien lo dice la palabra, nacionalismo. Entonces creemos que el nacionalismo es el antídoto para el virus sinárquico que hoy impera en todo el mundo. Esto es inherente a todas las naciones, no solamente a la República Argentina. Todos estamos padeciendo el mismo problema y lamentablemente estamos siempre en desventaja, ¿no?, contra este tipo de poderes, porque ellos manejan todo: los medios informativos, las industrias farmacéuticas, el cine, la radiodifusión. Así que yo agradezco que la Radio Tribuna de España, y otra vez le quiero agradecer a Andrea Victoria Cano, que me haya dado este espacio para poder tirarles un poco de lo que piensa un argentino, o la visión que tiene un argentino de los problemas que no solo atañan a la República Argentina, sino que también atañan a otros lugares, en este caso hermanos americanos, que estamos teniendo continuos ataques, no solo invasiones
del tipo militar, sino también otro tipo de invasiones, como por ejemplo es este tipo de virus que hoy nos ocupa. Yo creo que es menester tomar el poder. Se necesita urgentemente que cada país desarrolle un nacionalismo fuerte, que este sea con un concepto social bastante alto, porque hay que volver a enarbolar lo que serían nosotros llamamos las tres banderas, ¿no? Que era la economía, diríamos la libertad económica, la soberanía política y sobre todo la justicia social. Así que bueno, con esto me quiero despedir hasta la próxima semana, en el cual tocaremos otro tema, y espero que les haya gustado. De a poquito me iré desacartonando un poco, la verdad que me cuesta un poco. Yo tengo un programa de radio que se llama Toro y Pampa, que bueno, va a empezar a partir del mes de abril en Radio N24, que me permitió también estar acá con ustedes. Pero ahí tengo dos compañeros más y es como más amena la charla y bueno, sale un poco más dinámico, ¿no? En este caso, uno hablando solo y no siendo un especialista ni un investigador, es un poco difícil, a veces parece que uno hablara sin saber, pero en realidad lo que está haciendo es aportar la visión de uno para que otro pueda ver lo mismo desde otro lugar. Así que bueno, me despido de ustedes, les mando un gran abrazo para todos los oyentes, los hermanos que aquí nos encontramos, y me despido hasta la próxima semana, como siempre con un tema de metal. A mí, como les dije, me gusta mucho el heavy metal, y esta es una banda fundacional del metal pesado argentino. Su nombre es B8, el ideólogo de la misma es Ricardo Iorio, quien luego tocara en Hermética, más tarde en Almafuerte, y ahora está haciendo su carrera solista. Y el tema que elegí es del primer disco de B8, que se llama Deseando Destruir y Matar. Con esto me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias de nuevo y les mando un fuerte abrazo. La Tribuna Radio 2020.